Bueno, gracias a todos, a los organizadores, a la universidad y al Ministerio del Medio Ambiente por esta oportunidad para venir a hablar de servicios ecosistémicos y de biodiversidad, de las diferentes formas como se ha abordado la valoración, de cómo hemos de cierta forma abordado esta pregunta. La presentación consta de las siguientes partes. En la introducción, básicamente, cuáles fueron los alcances y los objetivos de la propuesta de análisis, de la definición del índice de funcionalidad ecosistémica, el marco conceptual, cómo abordamos el problema, como cuáles fueron nuestras principales relaciones que tratamos de definir para el sector agropecuario, la aproximación metodológica, cómo tratamos de espacializar esos servicios ecosistémicos para que nos sirvieran de insumo para la toma de decisiones, los resultados, ya el producto específico y los escenarios que pudimos definir, y a manera de conclusión, pues hacia dónde debería ir la propuesta de investigación, la propuesta de análisis de servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los antecedentes pues, de este trabajo? Básicamente esto se enmarca en el desarrollo de una evaluación ambiental estratégica en el que participaron diferentes profesionales con diferentes visiones, con diferente experiencia en el sector agropecuario también. Como cuál fue el principio para realizar esa evaluación estratégica, es básicamente el Plan Nacional de Desarrollo que establece la necesidad en el capítulo de sostenibilidad ambiental dice la necesidad de tener en cuenta las consideraciones ambientales y tener en cuenta la prevención del riesgo. Para ese caso, se definen la formulación de evaluaciones ambientales estratégicas para cada una de las locomotoras de desarrollo. En nuestro caso fue la locomotora de agricultura. ¿Pero qué es la evaluación ambiental estratégica? La evaluación ambiental estratégica trata de ir más allá de la evaluación de impactos ambientales, porque la evaluación de impactos ambientales es muy específica a proyectos. Entonces es cómo se interviene el territorio a partir de una actividad productiva, pero esa funcionalidad como que no permite tomar decisiones para poder evaluar la funcionalidad ecosistémica o los servicios que prestan los diferentes ecosistemas donde se van a realizar estas actividades. Básicamente la evaluación ambiental estratégica es tomar decisiones estratégicas, tomar decisiones a largo plazo que permitan pues, validar políticas, planes y programas, como cuáles acciones vamos a hacer, y básicamente busca es generar recomendaciones de política. Nuestro trabajo fue la adaptación de la guía metodológica para evaluaciones estratégicas propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, en la que básicamente la propuesta metodológica para formular evaluaciones estratégicas es como cuál es el marco ambiental estratégico que se desarrolla, en el que pues, se define qué política se va a evaluar, cuál es el modelo de diagnóstico que se quiere implementar y como cuáles son esas decisiones estratégicas. Ese es todo la ruta metodológica. El trabajo que nosotros desarrollamos y la presentación específica del día de hoy es básicamente cómo abordamos el modelo de evaluación, cómo tratamos de incluir la reciente política para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones del sector agropecuario. Entonces, pues esto tenía un alcance porque como era una evaluación ambiental estratégica estaba enmarcado como en las siguientes preguntas. Básicamente era cuáles son las recomendaciones de seguimiento y control para el sector. Entonces, pues cómo se debe adaptar el sector a las nuevas condiciones comerciales. Hay una serie de tratados de libre comercio que definen unas nuevas reglas de juego. Entonces, ¿cómo adaptamos el sector a esas nuevas reglas de juego? Generar información sobre los vacíos de información sobre vacíos para definir una ruta para la generación de información y conocimiento, y de todas maneras que nos sirva para la planificación y el ordenamiento ambiental. Y dado el alcance, que fueron solo 4 meses para la realización de esta evaluación ambiental estratégica, entonces pues, se vio la mejor forma de tratar de incorporar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a partir de la información secundaria existente. La escala de análisis es una escala regional, y ya saltando ya al modelo de evaluación específica donde se incluyó o se trató de definir un índice de funcionalidad ecosistémica para las regiones de estudio, primero pues tenía un objetivo, era apoyar la planificación regional, cómo se están tomando las decisiones a nivel de funcionalidad del territorio, identificar y priorizar áreas que deben ser tenidas en cuenta entre las tomas de decisiones de la propuesta de desarrollo del sector agropecuario. La generación de información que permitiera ver esos vínculos entre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. De cierta forma es
el sector agropecuario es un sector que demanda servicios ecosistémicos, pero también ofrece servicios ecosistémicos. Entonces es como un sector clave para posicionar temas como de valoración integral. ¿Cuál fue nuestro modelo conceptual o cómo abordamos el problema? ¿Cómo lo definimos? Primero hay unos, pues ya como hemos visto alrededor de todas las presentaciones del día de hoy, hay unos socioecosistemas definidos por la oferta natural, por la oferta tecnológica, cómo la gente genera los procesos de productivos, por la oferta económica, cuáles son los instrumentos que hay económicos, cuáles son los mercados donde están interviniendo, hay unas relaciones sociales dadas por lo simbólico, por las mismas organizaciones que están en esos territorios. Eso define unos sistemas de vida dados por unos modelos de producción y unos modos de vida. Esto lleva de todas maneras están relacionados con los servicios ecosistémicos que ofrecen pues, esos territorios y las condiciones de bienestar de la misma actividad productiva. Eso lleva a la definición de un modelo de producción sostenible agropecuario en el área pues, donde se desarrolla. No obstante, esto está influenciado por una serie de políticas económicas o, en nuestro caso, los tratados de libre comercio y unas proyecciones de inversión extranjera. Son como los motores que van modificando esa intervención o esa sostenibilidad del sector. Asimismo, hay otros motores que modifican este sector, que es la variabilidad y la incertidumbre, tanto antrópico, por las intervenciones antrópicas como por las condiciones climáticas. Esta sostenibilidad del sector genera unas oportunidades comerciales, que de cierta forma hay unos mercados que entran a valorar, pues vía precios, este desarrollo supuestamente sostenible. De cierta forma, estos socioecosistemas definen unos modelos de ocupación del territorio, unas dinámicas específicas sobre el uso de los recursos y del territorio. Asimismo, entonces, tenemos que las actividades agropecuarias dependen de la oferta ambiental, suelo, agua, aire, servicios ecosistémicos, generan unas amenazas, las diferentes tecnologías que intervienen sobre el uso del territorio van cambiando por cambios de cobertura, usos, quemas, desecaciones, emisiones, que van cambiando como esas condiciones naturales o ese equilibrio normal que debería existir. Genera una serie de impactos como contaminación, erosión, afectación en las fuentes hídricas y lleva unos riesgos. Los riesgos, pues en este caso, para no ir más lejos, básicamente la pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles fueron nuestras zonas de estudio? Primero, la altillanura y la alta montaña. Digamos que son dos regiones del país que tienen dos realidades distintas de la intervención del territorio, guiados también por la propuesta de desarrollo nacional de este momento. Básicamente la altillanura es vista como la frontera para aumentar la producción, es un espacio con muchas expectativas para aumentar la producción agropecuaria. No obstante, es un sitio considerado como de importancia también para la biodiversidad, donde las decisiones agropecuarias deben ser tenidas en cuenta y deben respetar como ese equilibrio natural que existe. Por el otro lado, la zona de alta montaña es una zona que digamos que ha sufrido la mayor presión antrópica en nuestro país, ya lo vimos como en el ejemplo del Rabanal, entonces lleva unas dinámicas de producción agropecuaria, de ganadería, de minería muy importantes y también es un área muy estratégica para el servicio de regulación hídrica. En este contexto, pues son dos zonas de interés para empezar a generar decisiones de política estratégicas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema para la alta montaña básicamente es pues de un modelo de desarrollo propuesto por la Revolución Verde, se dieron una serie de transformaciones, de cambios de uso del suelo que llevó básicamente a la deforestación y a los cambios de coberturas, implicando pues pérdida de biodiversidad y diferentes servicios ecosistémicos. Para la altillanura, pues como existen unas expectativas tan altas para el aumento de la producción agropecuaria a partir de una concepción de inversión extranjera, a partir de proyectos agroindustriales y de monocultivos, entonces se ha dado un cambio en el uso del suelo con una tendencia exponencial que lleva pues a la modificación de los diferentes ecosistemas que se encuentran presentes en el área y a la pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La propuesta metodológica de nosotros, pues que este trabajo no es específico de valoración integral de la biodiversidad, pero es una propuesta de evaluación de una política, de cómo se están tomando las decisiones en el territorio, pero de todas maneras tratamos de que del factor de decisión fueran los servicios ecosistémicos y pues la funcionalidad del territorio.
Entonces, pues básicamente teníamos primero un análisis de política, pues como cuáles son esas fallas de política o esas oportunidades de política en el sector agropecuario, pues cómo se están tomando ahí las decisiones, cuáles son esas visiones del sector, un análisis institucional, cómo interactúan esos actores dentro pues, de las regiones, de cierta forma para identificar fallas y oportunidades institucionales, un modelo económico para evaluar pues, cuáles son esas tendencias de producción y de cambios en el uso del suelo, y de todas maneras pues, esas medidas de cierta forma de bienestar regional que existen en las áreas. Ya específicamente en la espacialización de la funcionalidad ecosistémica, tratamos de validar la hipótesis de que la funcionalidad ecosistémica es necesaria para la continuidad de la producción agrícola. Entonces, pues, aplicamos o tratamos de desarrollar un trabajo conceptual y metodológico que existe, pero dadas las limitaciones de información y el tiempo pues, de nosotros de trabajo, pues llegó hasta cierto punto. Entonces, pues, ¿cuál fue el proceso metodológico para la definición del índice de funcionalidad ecosistémico? Pues básicamente es cómo están tomando las decisiones o cuáles son los avances en planificación del territorio, la aproximación metodológica, la evaluación de esa transformación del territorio, la generación de información y la identificación de áreas prioritarias para la conservación o para cambiar las decisiones. ¿Cuáles fueron las premisas de la evaluación? Básicamente que las políticas agropecuarias actuales pueden generar riesgos o impactos que afectan el ordenamiento territorial, que si no se tienen en cuenta esas consideraciones van a afectar directamente el ordenamiento territorial y la funcionalidad ecosistémica de las regiones. Que el desarrollo agropecuario debe garantizar esa funcionalidad ecosistémica. Y la funcionalidad ecosistémica es la base para la sostenibilidad ambiental del sector. Pues como depende de tantos servicios ecosistémicos, pues para que se garantice debe pues existir. ¿Qué entendemos por funcionalidad ecosistémica? Pues básicamente es la continuidad en la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y de la funcionalidad del territorio, de tanto de procesos y ciclos biológicos. Nuestra propuesta ya como aterrizada y como con la información que teníamos de base, fue básicamente el mapa de ecosistemas y para servicios ecosistémicos fue la fijación de carbono, la oferta y la regulación hídrica. La fijación de carbono es un estudio del IDAN del 2011 y el Estudio Nacional de Agua que fue del 2010. Nuestros resultados, básicamente al correr pues, el análisis, nos llevan a estos valores. Que las áreas con mayor índices de funcionalidad ecosistémica son el análisis lo hicimos a nivel de bioma, los orobiomas altos de los Andes, correspondientes al color amarillo en estos casos. Esos ecosistemas, esas áreas se caracterizan por estar muy cerca a las zonas de páramo. Pues en la zona de alta montaña teníamos el páramo de Guerrero y el páramo de Rabanal. Entonces estas zonas son las que tienen como más importancia en términos ecosistémicos, de funcionalidad. Las siguientes zonas con menor valor de índice de funcionalidad ecosistémica corresponden a áreas donde hay una intervención antrópica fuerte, dada por actividades ganaderas, actividades agrícolas o la misma construcción. Aquí tenemos pues, ciertas ciudades donde el índice de funcionalidad es menor. Donde dio el índice de funcionalidad el más bajo fue en zonas donde más que todo son coberturas de pastos, entonces pues, el papel ecosistémico pues, no es tan importante. No obstante, se realizan actividades económicas y actividades productivas que deben ser tenidas en cuenta al momento de tomar decisiones. Para el caso de la altillanura, las áreas que nos dieron con mayor funcionalidad ecosistémica fueron Puerto Carreño, Santa Rosalía y Puerto Gaitán. Las áreas con menor valor de índice de funcionalidad ecosistémica fue Mapiripán. Entonces, digamos que estas son las áreas como que necesitan ciertos esfuerzos para la toma de decisiones, para incorporar como esas decisiones estratégicas de largo plazo que permitan incorporar estos conceptos. Ya al tratar de definir como escenarios de cómo se está viendo el desarrollo económico o el desarrollo agrario en las diferentes regiones, solo conseguimos información para la altillanura. Tratamos de hacer una comparación pues, del mapa de aptitud palmera con el portafolio de zonas de conservación. Y al hacer esos cruces, existen zonas de conflicto para Puerto Carreño, para Puerto Gaitán y Puerto López, que se cruzan pues, con zonas con alta sumatoria de portafolios de conservación, que pues,
Como que ya nos dicen, oiga, La Palma se está proyectando a crecer en estas zonas, pero estas zonas pues, son interesantes para la conservación. Entonces, pues las decisiones tienen que ser ahí como estratégicas. Lo mismo para el caso de la caña de azúcar. Vuelve a presentarse el mismo problema en Puerto Carreño, Puerto Gaitán y Puerto López. No obstante que estos mapas son de aptitud con consideraciones ambientales, de todas maneras, pues como que no están teniendo en cuenta todas las condiciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Otra de las comparaciones que hicimos fue con el mapa de sabanas biodiversas desarrollado por el WWF con los mapas de aptitud. En el caso del mapa de aptitud de palma y aceite, vemos los mismos conflictos en las mismas zonas. En estas zonas se acentúan los conflictos por el papel pues, importante de la necesidad de conservación de esas sabanas de interés, sabanas biodiversas. Ya al comparar el índice de funcionalidad con un trabajo de ETHER 2009, donde se muestra como la probabilidad de intervención futura en las áreas, vemos que Puerto Carreño son unas de las áreas que tienen una alta probabilidad de intervención futura y esta región de acá también tiene una mediana probabilidad de intervención futura, pero hay áreas que tienen también alta probabilidad de intervención futura. Entonces, pues si bien es un análisis como muy rápido, sí nos sirve como para tener en cuenta como qué decisiones debemos empezar a generar en torno pues, a la oferta de servicios ecosistémicos y a la función ecosistémica del territorio. Entonces, como esos elementos de política que podríamos tener en cuenta es como estas zonas que vienen siendo como de amortiguación de los páramos, donde hay una importante presión antrópica y donde pues están desarrollando actividades de minería, actividades de agricultura. Hay tanto conflicto interno para gestionar estas zonas en términos ambientales, pues se debe pues, generar como una estrategia muy clara de cómo compensamos el uso en estas zonas. ¿Cuál es el costo de oportunidad pues, para que esta gente que está aquí en estas zonas pues, cambie la actividad? Porque bueno, pues vamos a cambiar de actividad, pero de todas maneras eso es un costo de oportunidad. Entonces ese costo de oportunidad debe ser tenido en cuenta en este caso. Lo mismo para la altillanura, pues básicamente que no están siendo tenidos en cuenta en los mapas de aptitud las consideraciones de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces es necesario replantear la expansión agropecuaria en estas zonas, en estas regiones. Que es necesario tener en cuenta como esa funcionalidad ecosistémica, que eso es un concepto muy territorial, que las decisiones pues son en el territorio, en los territorios, y pues si no se tienen en cuenta se están asumiendo riesgos de pérdida de la biodiversidad. ¿Cuáles son las limitaciones de los análisis? De este análisis, pues que es una evaluación muy rápida, de cierta forma es como toda la complejidad de que hablamos esta mañana, como reducirla tan rápido, pero es como una respuesta que nos pidieron para 3 meses, entonces era la forma como más rápida de tomar la decisión y más rápida de mandar señales de política. Entonces, pues es como esa complejidad, ¿cómo la reducimos? Pues sí, es muy reducido el índice de funcionalidad ecosistémica, pero bueno, no tenemos más como, sino tenemos que tomar decisiones de cierta forma. Entonces, pues básicamente no hay indicadores de producción que incorporen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los rubros productivos, los rubros que se están pensando para el desarrollo agropecuario. Los límites de acceso a la información cartográfica estandarizados sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, esa información, pues existen especies por un lado, especies por el otro, pero esa información no es tan, al momento de llevarla para tomar una decisión como que no es tan clara dónde está. La dificultad metodológica y conceptual para tener en cuenta el bienestar local. Pues este es un análisis muy regional, hay una serie de conflictos en unas zonas de expansión agropecuaria, pero pues, ¿cuál es el problema del bienestar local? ¿Cómo estamos midiendo eso? Esa información tampoco existe. La escala de análisis, pues como decía, es un análisis regional, donde las decisiones locales que se están tomando, las personas que están asumiendo esos riesgos, como que no son tenidos en cuenta, igual no están participando claramente. A manera de conclusión, pues básicamente es que pues esto fue un análisis parcial, no obstante, pues nos permite como que generar pues, la primera base para la necesidad de determinar cuál es el balance y la oferta, para generar un balance entre la oferta y la demanda de bienes y servicios ecosistémicos por el sector. Esa información clave para tomar decisiones en el sector agropecuario. La necesidad de avanzar en la incorporación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en el sector, porque ya como vimos los mapas de aptitud nos están mostrando que las zonas se están cruzando, hay zonas de conflicto. Se necesita definir una estrategia para la generación de información. Pues es muy pertinente definir metodologías, conceptos y todo eso, pero
digamos que hay que hacer una apuesta clara de qué información necesitamos y cuál es el conocimiento real para toma de decisiones, que es como la urgencia y pues la urgencia de los planes de desarrollo. Y finalmente, pues cuáles son los instrumentos de política para la gestión integral de la biodiversidad. Ahorita pues hay la política de gestión integral de la biodiversidad, pero los instrumentos como que todavía no están muy claros, son compensaciones, es mitigar, es generar áreas protegidas o son generar instrumentos locales como se presentaba esta mañana, pero eso no está claro todavía tampoco. Bueno, muchas gracias.